Sean bienvenidos, soy su profesor Nelson de la Cruz. Me da gusto que nos volvamos a ver, esperando que estén listos para continuar en el fascinante mundo de las ciencias sociales, en donde la experiencia y el conocimiento están garantizados. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de las clases de hoy. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo. Las luchas democráticas desde 1961 a 1963. El gobierno de Juan Bosch. En la clase anterior concluimos con el estudio de la Constitución del año 1963. Ahora analizaremos de manera minuciosa el gobierno de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Más conocido como Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República en el año 1962, cargo que asumió por un breve periodo hasta el año 1963, el 25 de septiembre. Juan Bosch toma posesión como presidente constitucional el 27 de febrero del año 1963, convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. Su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición en el país. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, la salud, energía, recursos hídricos, comunicación y cualificación de los recursos humanos. De las medidas económicas, políticas y sociales cabe destacar, entre otras, las siguientes. Concertó préstamos con compañías europeas para la construcción de diversas obras, entre ellas la presa de Tavera. Esta otra medida fue recibida con desagrado por el gobierno norteamericano, lo que lesionó aún más las relaciones con el gobierno de Bosch. También introdujo la educación laica. Si buscamos en la web el significado de educación laica, nos dice que educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado, pero no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni religión. Visto esto, podemos entender que cuando hablamos de la educación laica, la educación no estaría en manos de la Iglesia, como era la tradición. ¿Cuáles otras medidas tomó Juan Bosch durante su gobierno? La reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Fue además un producto de los acuerdos internacionales impulsados por la OEA y la influencia de la Alianza para el Progreso. Juan Bosch apeló a los terratenientes para que donaran tierras y dinero. Creó un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria que se tradujo en las donaciones de empresas, proceso mediante el cual reunió $500,000 de pesos, según anunció en mayo de 1963. Investiga en qué consistía la Alianza para el Progreso. La reforma agraria se fue retrasando y el proceso fue interrumpido por el golpe de Estado. Plan de austeridad. Se publicó el decreto número 9, donde el gobierno de Bosch tomó las primeras medidas de su gestión. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. A esto se le conoció como aplanadora y comenzó a aplicarse el 4 de marzo de 1963.
La rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1.000 pesos. Bosch declaró que a los 3 meses del gobierno se había ahorrado 9 millones de pesos por este concepto y anunció que el Consejo de Estado había realizado en menos de un año más de 1.000 nombramientos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. Por otro lado, el plan de austeridad se concentró en aumentar las reservas del Estado ante la escasez de las reservas de dólares, por lo que para marzo del año 1963 habían llegado a 13 millones y se solicitó un préstamo a un banco estadounidense para pagar las deudas. Medidas económicas. Juan Bosch estableció algunas medidas económicas para mejorar la situación que resultaron conflictivas para los sectores económicos tradicionales y conservadores y le produjo fricción con los Estados Unidos. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia de Trujillo a través del Ministerio de Administración, Control y Recuperación de Bienes. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la ley número 23 de mayo del año 1963, para disponer los excedentes por encima de las 100 libras a manos del Estado y serían dedicados a beneficios sociales y para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dicha ley fijó el azúcar en 5.825 por 100 libras y miel a 12.85 por galón. La promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de divisas. La solicitud del anticipo del pago de impuestos a empresarios y comerciantes para el pago de la deuda. Esta medida provocó reacciones adversas entre los comerciantes y empresarios locales con el gobierno. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. Todas estas medidas tuvieron efectos políticos contra el gobierno de Bosch. Otras medidas fueron la inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas, el intento de unificar las instituciones relacionadas con la política de vivienda, el Instituto de Auxilio y Vivienda, el Banco de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda. También prohibió las exportaciones de maíz a principios de abril del año 1963 y también la liberación de las importaciones. El 19 de abril del año 1963 se descubrió en Haití una conjura militar contra François Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. Aunque sus hijos resultaron ilesos, Duvalier reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit, principal sospechoso del atentado. Los Tonton Macoute entraron en su residencia y al no encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, a su madre, a un visitante y a los 3 empleados domésticos. Al sospechar los Tonton Macoute que Benoit estaba escondido en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, rodearon la casa del embajador dominicano y exigieron la entrega del militar. Tras el cerco de la embajada dominicana, Bosch ordenó la militarización de la frontera con Haití y los Tonton Macoute desistieron de su cerco cuando el presidente Juan Bosch amenazó con mandar a las Fuerzas Armadas contra ellos. En una locución por radio y televisión, el presidente Bosch afirmó, cito: "El pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esta acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero esos ultrajes tienen que terminar, ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos punto final con los medios que se hallan en nuestro alcance". Termina la cita. En la clase anterior vimos el plan de austeridad establecido por Juan Bosch, la reforma agraria y las medidas económicas que estableció durante su mandato. También profundizamos sobre los efectos que produjeron estas medidas en los sectores más conservadores.
En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. Las luchas democráticas, desde 1961 hasta 1963. Golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch. Los sectores de poder. El presidente llevaba consigo el pesado estigma del comunismo. Los trujillistas, aún en el poder, creían que la cacareada libertad tenía sus límites y que más allá de esos límites era sencillamente intolerable. El enemigo estaba muy cerca, Fidel Castro y su espantosa Cuba. El régimen castrista era para Estados Unidos un horror, pues esa experiencia podía repetirse aquí. Fidel había enterrado las estructuras del terrible Batista y había echado las bases de una nueva sociedad, aunque fracasó, pero logró que la gente construyera su propia realidad y asumiera culturalmente el proceso revolucionario. Aún más, había celebrado juicio de fusilamiento a los criminales de la tiranía de Batista. Esto era ya demasiado, en una isla que había sido un paraíso para la gran mafia del mundo. Cuba se volvió así un satélite de la Unión Soviética. Bosch venía de ese mundo cultural y político. Sus ideas avanzadas eran como una guillotina para la mentalidad totalitaria de los gorilas trujillistas. Por tanto, no podían permitir que un demócrata gobernara. Pero ese demócrata los dejó en sus puestos, pero ya sin los privilegios de otros días, y selló así su destino trágico. La conspiración arrancó antes de la juramentación, con la masacre de Palma Sola. Aún así, Bosch nada hizo con los militares. Es verdad que estos no fueron los únicos conspiradores. Empresarios, comerciantes y religiosos se unieron a la carroza de la conspiración. Así, la cúpula católica emprendió las reafirmaciones cristianas, genuina protesta contra Bosch. La razón era la apertura democrática derivada de la constitución bochista, que reconocía a los hijos extramaritales y los derechos del concubinato. Eso era insoportable y Bosch debía caer. La élite empresarial atacó al gobierno, denunciándolo como presunto expropiador, y gritó que querían restringir la propiedad privada. El régimen había impulsado una ley de plusvalía que le ponía un tope a los beneficios de la industria azucarera. Poco antes del salpazo, después de una visita de Bosch a México, los comerciantes hicieron una huelga y paralizaron las actividades económicas. Estados Unidos tuvo su propia participación. Bosch era su aliado. Él pertenecía al Club de la Izquierda Democrática e impulsaba la Alianza para el Progreso, la iniciativa de Kennedy para frenar el comunismo en la región. Juan Bosch, siendo presidente elegido, había visitado en la Casa Blanca al gobernante estadounidense, pero no se sometió a los dictados de Washington. Así, tomó un préstamo de $150 millones a una compañía suiza para realizar grandes proyectos de desarrollo. Sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, John Barlow Martin, eran cordiales hasta cierto punto, pero se hicieron añicos en los momentos finales. El diplomático quería una muestra pro-yanqui de Bosch, quiero decir, una demostración palmaria de sus afectos políticos. Un barco estadounidense llegaría a las costas dominicanas y con su sola presencia disuadiría a los conspiradores. Bosch no permitió esa violación a la soberanía nacional. Sin embargo, en el clima de su efímero gobierno, cuando la caída era ya tan dramática como inminente, aceptó. Depuso por un momento su intransigencia y se dio demasiado tarde. La suerte estaba echada y el golpe se consumó. Si pensamos en el golpe de Estado a Juan Bosch como algo que sucedió de manera aislada a la situación geopolítica del mundo para la época, estamos cometiendo un gran error. No debemos olvidar el concepto que hemos aprendido de la Guerra Fría. Recordarás que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Este proceso, que marcó las acciones en todos los órdenes en el mundo desde el año 1947 hasta el año 1989, influyó en la suerte de los países latinoamericanos y caribeños. Veamos algunos ejemplos. Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento y su participación en los derrocamientos de gobiernos, los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario.
El 24 de noviembre del año 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: "Este golpe tiene olor a petróleo", en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. En Paraguay, en mayo del año 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado. Se conformó luego una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta el año 1989. Hola, bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. Estamos presentando una serie de vocabulario y de actividades para aprender a interactuar con otras personas al momento de reservar, ordenar y pagar en un restaurante. En la clase pasada estuvimos repasando y aprendiendo vocabulario para referirnos a nuestras preferencias con respecto a la comida. ¿Recuerdas cómo se diría "no me gusta la carne de pollo"? Je n'aime pas le poulet. Je n'aime pas le poulet. ¿Cuál es tu comida del día preferida? Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. ¡Bravo! Muy bien. En esta clase continuaremos practicando y aprendiendo expresiones parecidas a la anterior, además de otras que se utilizan al nombrar alimentos específicos. Veamos qué has aprendido hasta ahora. Completa esta autoevaluación marcando con sí, en proceso o no en la casilla que corresponde para cada uno de estos enunciados. En francés yo puedo identificar los nombres de los alimentos comunes, expresar preferencias sobre alimentación, identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres. Escucha el nombre de los siguientes platos. Écoute les noms de plats suivants. Le coq au vin, gallo al vino. Le coq au vin. Le bœuf bourguignon, guiso de res al estilo Borgoña. Le bœuf bourguignon. La salade verte, ensalada verde. La salade verte. Le steak tartare, filete al estilo tártaro. Le steak tartare. Le saumon grillé, salmón a la plancha. Le saumon grillé. Ahora relaciona las siguientes expresiones con las imágenes que le corresponda a cada una de ellas. J'aime le saumon grillé. Me gusta el salmón a la plancha. J'aime le saumon grillé. Je n'aime pas le steak tartare. A mí no me gusta el filete al estilo tártaro. Je n'aime pas le steak tartare. J'aime bien le bœuf bourguignon. Me gusta el guiso de res al estilo Borgoña. J'aime bien le bœuf bourguignon. La spécialité de la maison son les salades vertes. La especialidad de la casa son las ensaladas verdes. La spécialité de la maison sont les salades vertes. Le coq au vin ne m'intéresse pas. El gallo al vino no me interesa. Le coq au vin ne m'intéresse pas. Il y a une grande variété de viandes, mais je préfère le steak tartare.
Hay una gran variedad de carnes, pero yo prefiero el filete al estilo tártaro. Il y a une grande variété de viande, mais je préfère le steak tartare. J'adore les salades vertes. Me encantan las ensaladas verdes. J'adore les salades vertes. Ahora vamos a comparar las respuestas. En un restaurante se presentan diversidad de platos, agrupados de acuerdo a si son comida, de plat, bebidas, de boisson y postres, de dessert. He aquí 3 grupos de imágenes. ¿Puedes nombrarlas de acuerdo con el término correspondiente? De plat, de boisson, de dessert. Ahora relaciona las imágenes con las palabras siguientes. Les crêpes, la tartiflette, la limonade, le cocktail, el cocktail, le cocktail. Veamos qué has aprendido hasta ahora y qué te falta por aprender. Escucha y copia los siguientes enunciados y recuerda marcar al lado de cada uno con un sí, en proceso o no, según lo que conoces sobre el tema. En francés yo puedo expresar preferencias sobre algunos platos franceses, identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante, recomendar un plato que se ofrece en un menú. Completa los espacios en blanco y di de qué plato se trata. Veamos cuántos platos acertaste. Les crêpes, la tartiflette, une limonade, un cocktail, le steak tartare, ¿Cuál de estos platos no está en el grupo de imágenes siguientes? Le steak tartare. Escucha y lee el siguiente diálogo. Allô, Louis. Bonjour, comment vas-tu? Salut, Janet. Je vais bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité?
Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, les steaks tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien les steaks tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7 h du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, a bientôt. Después de haber escuchado el diálogo, ¿cuál sería el mejor título para el mismo? Selecciona la opción correcta. Les salades son delicieuses. Las ensaladas son deliciosas. Les salades sont délicieuses. Invitation au restaurant. Invitación al restaurant. Invitation au restaurant. Les plats que je n'aime pas. Los platos que no me gustan. Les plats que je n'aime pas. La respuesta correcta es invitación au restaurant. Invitación al restaurante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. ¡Hasta la próxima!